Y lo decíamos, las empleadas domésticas vuelven a trabajar. Lo habían hecho en parte algunas trabajadoras que estaban relacionadas con el cuidado de los niños, claro, de los adultos mayores. Eran quienes desde un comienzo, porque en muchos casos están relacionadas con patronales que estaban ligadas con las excepciones, que tenían que ir a trabajar y se hacían cargo de ese cuidado. Pero en el otro, en la que tenían que ver con las trabajadoras en situación informal, aquellas que aún estando en blanco solamente hacían tareas domésticas, fueron muchos meses en los que o cobraron parte del sueldo o no lo cobraron. Algunas que trabajan hasta 3 o en 4 viviendas, Meche, Así es, ¿no? una situación muy precaria la de muchas empleadas domésticas, la que vivieron en esta cuarentena. Por eso realmente estaban muy necesitadas, muy preocupadas y pidiendo por favor volver a trabajar. Bueno, finalmente lo escuchábamos al ministro, a partir de hoy vuelven a trabajar, pero vamos a conocer en primera persona una situación de una empleada doméstica. Le damos la bienvenida a Norma Guardia. Norma, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Vichy, ¿cómo estás? Hola, bueno, un placer, Norma. ¿Contenta? ¿Finalmente vas a poder volver a trabajar después de tantos días? Parece que sí. Eso es lo que yo escuché. Ahora hay que ver qué dicen las patronas, porque hay que trabajar en un solo lugar ahora. Yo tengo 5. 5 trabajos en 5 viviendas. ¿Cómo le va, Norma? Claro. Buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo hace para poder desarrollar su trabajo en 5 viviendas? Esto tiene que ver mucho con la precarización que lamentablemente sufren las empleadas domésticas, ¿no? Claro, sí, sí. Sí, yo iba una vez por semana a cada casa. Así que ahora dice que hay que ir a un solo lugar, así que no sé. Habrá que elegir o ver cuál de las patronales quiere que empecemos. Norma, ¿y cómo viviste esta cuarentena? ¿Cómo fue tu situación? ¿Vos seguiste cobrando de algunas de las familias? ¿Cómo te desenvolviste tantos días? Y a mí una sola familia me pagó. Me pagaba durante la cuarentena. Las demás patronal no. Así que cobraba un solo día, nomás la semana. Norma, ¿usted logró hacer este planteo, este reclamo ante alguien? ¿Son escuchadas las empleadas domésticas cuando trabajan en una situación de precarización? No. Si no estás en un gremio, nadie te escucha. Tenés que hacer lo que te dice la patrona, nomás. Si la patrona te dice no te puedo pagar, no cobran. ¿Usted tiene obra social? ¿Tiene algún beneficio? Sí, yo tengo un sueldo aparte, sí. Sí. ¿Pero ligado con el empleo doméstico o por otro trabajo? No, es aparte. ¿Cómo está conformada tu familia, Norma? Y yo acá vivo sola con mis 2 hijas y mi hijo más chico, que tiene 13 años, así que somos 4. Dependen de vos, ellos 3. Claro, ellos dependen de mí, sí. Usted además es modista, Norma. Sí, soy modista, hago un poco de adorno en porcelana, y sí, trato de dedicarme en lo que pueda. ¿Y cuántos años como empleada doméstica? Y sí, ya bastante, como 10 años. Y en estos 10 años, ¿alguna vez cambió esa situación? ¿Alguna vez estuvo con un trabajo formal, cumpliendo las horas que debía cumplir? ¿O siempre debió enfrentar lamentablemente esta situación? No, es la primera vez que pasa. Así que cada día vas a una casa diferente. Nos decías, Norma, que vas caminando, por ahí te quedan algunas más cuadras que otras, pero todos los días salís en un horario temprano a ir a trabajar a cada una de esas casas. Claro, sí, todos los días. Todos los días, sí. Algunos me quedan cerca, otros un poquito más retirado, pero lo hago caminando. Norma, lamentablemente la situación que le toca enfrentar a usted la viven muchas empleadas domésticas, ¿no? A nivel nacional se habla que más de la mitad, de un 60% al menos, están en negro y no tienen todos los elementos que deberían tener de resguardo social, ¿no? Para poder ir a trabajar. Sí. Son muchas las compañeras. Sí, es así. Son muchos los compañeros que no están en peores situación que las mías, que dependen solamente de esos trabajos. Hay muchas que son jefas de hogar y dependen solamente del trabajo doméstico. Norma, en estos días, ¿alguno de tus patrones se puso en contacto con vos para preguntarte cómo estabas, si necesitabas algo?
Ninguno. No, en ese sentido nadie. Nadie te llamó, nadie. Solamente una que yo iba nomás a cobrar y te veía así un ratito porque era como que tenía miedo, viste, de hacerme, así que cobraba y me venía. Norma, ¿se hacen controles? ¿Existe algún tipo de control para el trabajo de las empleadas domésticas? ¿O cuando uno ingresa al hogar, a la casa y termina haciendo las tareas, nadie sabe cómo se da ese desarrollo allí dentro? No, no, nadie hace ese control. A mí nunca me controlaron en nada, no sé. ¿Y ahora que vas a Aparte volver a que- trabajar? Sí, disculpa, te escucho. No, y ahora durante la cuarentena nunca, no he trabajado en ninguna casa. Claro. ¿Y ahora estás pensando cuidarte de alguna manera especial cuando vuelvas a trabajar? Bueno, bueno, usás tapabocas, por supuesto, pero alguna otra Sí. medida de precaución. Y el alcohol en gel. Y el guante, porque ahí en la casa uno usa guante para la limpieza, así que la única protección son los guantes, el tapaboca y el alcohol. Norma, el protocolo que se ha generado es muy estricto, muy cuidado, pero requiere no solo de la responsabilidad de la empleada, sino sobre todo del empleador que te brinda las condiciones, que te garantice, y no siempre esto se da, ¿no? Es una lucha también, una pelea que tiene que dar lamentablemente la trabajadora muchas veces a contramano, ¿no? Claro, sí, está eso también que, bueno, uno hay que llevarse el guante, el alcohol en gel, llevarse todo uno, porque hay veces que la patronal no te brinda eso. Norma, ¿y vos cobrás por hora? Sí, yo cobro por hora, sí. Ujú. ¿Y te pagan como corresponde? Y en estos días no he estado pagando, No. no me han estado pagando solamente una. Pero antes de la cuarentena, ¿cobrabas la hora como corresponde? O sea, ¿te pagaban bien? Sí, 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 en eso sí, en ese sentido sí. Uno advierte, Norma, en tu testimonio, un ejemplo directo. Mire, hemos especulado mucho, a veces hablamos con funcionarios, con referentes, que nos hablan de una situación idílica, compleja, en muchos casos, pero nunca en primera persona, nunca en carne propia, lo que significa realmente que el empleo doméstico, que en muchos casos, o en la mayoría, casi en su totalidad, está realizado por mujeres. Las mujeres siempre sufren mucho más en los mercados laborales y además cuando se trata de estas situaciones en las que se da con tanta informalidad. Por eso su testimonio es muy elocuente de lo mucho que todavía debe cambiar para dar una contención necesaria a las trabajadoras del empleo doméstico. Sí, sí, me parece que se requiere más control en el tema ese de pago, que a algunas le pagan, no le quieren pagar lo que es, le pagan lo que quieren, qué sé Sí. yo, dan más horas de lo que las contratan, sí, hay mucho problema en ese tema. Se juega con la necesidad también de la persona que está trabajando, que sí o sí necesita trabajar y muchos tener su casos, sí. sueldo. Ujú. En muchos casos sí, 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 mucho. O que te tratan mal todavía, hay patronas que te tratan mal, este, que tienen que agachar la cabeza y seguir. Norma, le agradecemos muchísimo su relato. La verdad es que en las experiencias periodísticas acercarnos directamente a las historias nos permite, que debería ser una responsabilidad primaria de cada uno de nosotros, nos permite entender mucho mejor cómo se padece realmente la precariedad laboral, sobre todo cuando son mujeres, lo que significa todavía el largo camino por recorrer en el empleo doméstico para que sean normalizadas, regularizadas las situaciones de quienes se desempeñan allí. Le agradecemos muchísimo este contacto. No, gracias a ustedes, un beso. Muchísimas gracias. Bueno, un testimonio muy descriptivo, muy descriptivo. Sí, sí, Vuelven claro. a trabajar desde mañana las empleadas domésticas. Sería muy valioso que este testimonio permitiera provocar cambios. Sí, porque pensaba, fíjate la incertidumbre que todavía tiene ella y tantas personas. Sí, vuelven a trabajar mañana, pero no sabe todavía si las 5 patronas que tiene la van a necesitar, la van a llamar. De hecho, no puede sabe ser solo una vivienda. Claro. Este es otro elemento. Además. Porque cuando se generan las medidas, cuando uno habla de lo idílico, de lo que debería ser, nos encontramos lo que es. Y en lo que es distinto a veces. la historia de Norma, ¿no? 5 trabajos,
en no poder trabajar en blanco, no tener el trabajo en blanco. Solamente una de las empleadoras le fue pagando durante todo este tiempo. Es una situación realmente dramática que se sufre aún más cuando se trata de mujeres, cuando quienes padecen esta precarización son las mujeres.